105 drones y misiles de larga distancia ha lanzado el ejército ruso desde anoche contra varias regiones de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Un masivo ataque que golpeó la ya dañada red energética en pleno invierno con temperaturas de menos 20 grados. Mientras tanto, se reúnen este miércoles en Abu Dhabi negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encuentra en Ucrania y ante el Parlamento criticó las recientes ataques, asegurando que no demuestran seriedad respecto a la paz. But Russia attacks, like those last night, do not signal seriousness about peace. Donald Trump también reiteró esta semana desde el despacho Oval su llamado a Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra. Pero Putin parece hacer oídos sordos y tras 4 años de guerra mantiene firme su objetivo de anexionarse la región oriental del Donbass, incluyendo zonas ricas en recursos naturales. Kiev, por su parte, insiste en congelar el conflicto en las actuales líneas del frente y rechaza un retiro unilateral de sus tropas. ¿Puede Putin sostener esta guerra considerando las crecientes dificultades económicas? Esta semana Estados Unidos intentó presionar a Moscú donde más le duele, sus exportaciones de petróleo. El propio Trump aseguró en su red social que India dejará de comprar el crudo ruso. La ecuación parece simple. Estados Unidos reduce drásticamente los aranceles sobre los productos indios y la India deja de comprar petróleo ruso en favor del crudo venezolano y estadounidense. ¿Pero puede Estados Unidos realmente compensar el petróleo ruso con la producción venezolana? Lo queremos analizar en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise-Deash y tengo el gusto de saludar al periodista Ricardo Marquina en Tallinn y a la experta militar Marina Mirón. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Ricardo, antes de pasar al análisis económico y geopolítico, me gustaría que nos acerques a la situación humanitaria en Ucrania, porque en unos días se cumplen ya 4 años de guerra, es el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que miles de personas se encuentran actualmente sin calefacción, en pleno invierno. ¿Qué otros detalles nos puedes contar? ¿A qué escenarios se enfrentan actualmente los ucranianos? Un gusto estar con ustedes. Evidentemente varía mucho, depende de dónde se encuentre esta persona ucraniana de la que estemos hablando. Si estamos hablando de Kiev, de Kharkov o si estamos hablando de la frontera, por ejemplo, con Rumanía, donde la situación puede ser notablemente mejor. Pero el foco se ha puesto esta semana, estas 2 últimas semanas, en ciudades en la capital, en Kiev, donde ha habido temperaturas pico de 23 grados bajo cero. Ha habido una media de 15-20 grados bajo cero, que es mucho frío para aquellos que nunca hayan experimentado eso, y en el interior de las casas sin calefacción la temperatura no subía de los 0 grados. No sé esto es muy difícil de explicar para una persona que nunca haya pasado por temperaturas de esas características. Intentar dormir a 0, menos 5 o más 5 grados es muy complicado. Para estas personas, las ciudades como Kiev, también otras han preparado tiendas a las afueras con generadores y calefacción, también con comida caliente, pero evidentemente eso es un parche. Es un parche y además es un parche que va a tener que durar mucho tiempo porque al romperse el sistema de calefacción lo que ha pasado es que mucho de ese agua que pulula por las cañerías tanto de calefacción como de suministro de agua, pues ese agua se ha congelado. Es un agua que siempre está templada, pero se ha congelado y ha reventado muchas de las cañerías. Con lo cual, si en el caso hipotético de que hoy termine la guerra y se restaure completamente el servicio, esas cañerías habrá que cambiarlas al completo y tardará seguramente hasta final del invierno que esas personas puedan tener agua caliente. Eso, sumado evidentemente a que, muy bien, como comentabais, ya son casi 4 años de guerra. Este mes hacemos los 4 años de guerra y eso deja una situación muy complicada, un país completamente en la ruina, con centenares de miles de personas fuera, un número indeterminado pero altísimo de muertos, otro número muy alto de personas inválidas, mutilados, un país realmente arruinado política y seguramente también moralmente después de estos 4 años, anímicamente sobre todo, con lo cual el panorama es muy complicado en lo humanitario y es precisamente allí donde las tropas rusas están apretando. Saben que Ucrania lo está pasando muy mal y quieren forzar esa situación para que acepten un mal acuerdo de paz, un mal para Ucrania y bueno, para Moscú.
Claro, cansancio por parte de la población, ese frío invernal que también sentimos acá en Berlín, aunque estamos con calefacción. Marina, me gustaría que pasemos al análisis militar, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró ayer que el ejército ruso aprovechó esa breve tregua energética que Trump le había pedido al Kremlin el jueves pasado. Y según Kiev, Rusia lo aprovechó para acumular misiles y atacar con aún más fuerza al sistema energético ucraniano. ¿Tú compartes esa hipótesis? Buenos días, muchas gracias, Nicole. Pues tenemos que entender que el presidente Zelensky lo que dice tiene algo que ver con la política. Y claro que su posición será que Rusia ha aprovechado este breve alto el fuego para acumular misiles, pero de hecho hemos visto ataques bastante fuertes el mes de diciembre, por ejemplo, de 2025, y no había un cese-fuego en términos energéticos. Es decir, que sí puede ser que han acumulado algunos misiles, pero yo no creo que el motivo de esa acumulación y de un ataque tan fuerte han sido 2 o 3 días sin ataques, sino tenemos que ver más allá del contexto ucraniano, que ahora en el contexto geopolítico para Rusia es importante ejercer más presión sobre Ucrania. Y entonces, debido a la reunión de ambas partes, o de las tres partes, de los Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi, Rusia está lanzando este ataque. Entonces yo creo que es una señal política más que una oportunidad, porque ya tienen misiles de sobra, porque no han lanzado ningunos ataques estos días. Entonces yo creo que es un mensaje político por parte del presidente Zelensky. Claro, Ricardo, nos cuenta Marina que los ataques no cesan y a pesar de que este miércoles y jueves Abu Dhabi acoge un segundo ciclo de negociaciones en busca de una salida diplomática bajo mediación estadounidense. Ricardo, ¿qué se puede esperar de esta nueva ronda de negociaciones? ¿Estás optimista o no? Bueno, la verdad es que aquí ya empieza a pesar mucho la realpolitik y esto es que Ucrania tiene las de perder. Ucrania tiene una sociedad, como comentábamos, agotada, pero también unas fuerzas armadas agotadas. Desde el propio Ministerio de Defensa ucraniano esta semana decían que evidentemente tenían problemas para encontrar personas para luchar, que aquellos en edad militar que estaban luchando o habían huido al extranjero y que inventarse nuevas personas era imposible. De hecho, estaban incluso barajando la posibilidad de movilizar a aquellos que tienen permiso de residencia y no son nacionales. Con lo cual, el país está agotado física, moral y también militarmente. Lo sabe Rusia, por eso aprieta de esta manera, aprieta a los civiles para que a su vez hagan presión sobre el gobierno. Y de hecho ya hemos visto que incluso el alcalde de la ciudad de Nikolaev ha dicho que hay que priorizar las vidas humanas sobre el territorio. Esa idea de que Ucrania ya ha demostrado que ha luchado de manera brava y de manera digna durante estos 4 años y que ha llegado el momento de ceder, pues está en la sociedad ucraniana. Es verdad que hay algunos análisis que dicen que la mayoría, más del 50% de los ucranianos estarían en contra de ceder completamente Donbass, pero en las negociaciones de Abu Dhabi, Rusia lo que va a decir una vez más que quiere Donbass al completo y Ucrania que quiere congelar, esa es la señal del frente, pero ahora mismo con la situación tan terrible que hay en Ucrania, yo creo que estamos más cerca de que la posición rusa, el deseo ruso avance, básicamente por esa realpolitik, por la situación en el terreno que es dramática para los ucranianos. ¿Y qué pasa con Europa en todo esto? Que tengo entendido ha sido excluido de las negociaciones, ¿no? Marina, ¿crees que está el bloque dispuesto a aumentar considerablemente su envío de armamento y ayuda a Ucrania, considerando el distanciamiento de Estados Unidos? Bueno, lo que tenemos que entender es, por un lado, que la Unión Europea, o sobre todo los miembros de la OTAN, no tienen la capacidad de proporcionar todo el apoyo a Ucrania ahora mismo, cuando Ucrania lo necesita, por ejemplo, sistemas de defensa aérea y también misiles. Esto por un lado. Por otro lado, como bien dijo Ricardo, a Ucrania le hace falta personal militar.
y el reclutamiento no va tal y como lo han esperado los políticos. Entonces, aunque se mande este armamento a Ucrania, sin embargo necesitan gente y los países de la OTAN no están dispuestos a mandar sus tropas. Además, tenemos un problema geopolítico con los Estados Unidos dentro de la OTAN. Hay una cuestión sobre el futuro de la alianza y qué van a hacer los miembros europeos porque tienen que preocuparse de autodefensa, porque ya no se pueden fiar de los Estados Unidos, entonces tienen que resolver este problema por un lado, por otro lado tienen que resolver el problema con la autonomía en cuanto a la industria militar. Y luego tienen el problema de Ucrania, que Ucrania también necesita armamento militar y necesita gente. Y entonces yo creo que por eso los Estados Unidos también le están señalando a los europeos que ellos no tienen nada que decir en cuanto a las negociaciones, porque ellos realmente no tienen la capacidad. Sí, los Estados Unidos están dispuestos a vender armamento a los europeos, pero luego la cuestión es de dónde se saca este dinero para comprar este armamento y cuánto tiempo durará en llegar a Ucrania. Y bueno, tenemos al menos una propuesta de un sistema para el cese-fuego en el que se ven las tropas de la OTAN, o sea, de varios países de la OTAN como el Reino Unido, como Francia, como por ejemplo Turquía, que estarán ahí para verificar y para asegurarse de que se cumplen con el cese-fuego ambas partes, pero todavía no hemos llegado a este punto. O sea, esto es en un futuro por si Rusia esté de acuerdo que estas tropas se encuentran en el territorio ucraniano, que yo no creo que vamos a llegar hasta este punto. Entonces, de momento, los europeos no tienen absolutamente nada que pueden ofrecer a Ucrania a corto plazo y a largo plazo es otra pregunta, porque tal y como dijo Ricardo, la situación humanitaria es pesísima en Ucrania. Si se firma un acuerdo de paz, también hay que invertir en la economía ucraniana para que el Estado puede sobrevivir después de la guerra. Entonces tenemos un montón de preguntas aquí, pero todavía no sabemos quién lo va a financiar y seguramente los europeos no tienen medios para esto. Y en todo este contexto vuelve a jugar un rol clave el petróleo, porque este lunes Trump, lo escuchábamos al principio, anunció en Washington que el primer ministro indio, Narendra Modi, prometió dejar de comprar petróleo ruso como parte de un acuerdo para aliviar aranceles. El Kremlin, tengo entendido, se mostró sorprendido, aseguraron de que no sabían nada de esto. Ricardo, tú que has cubierto la política rusa durante años, ¿cuánto crees que depende el país del petróleo, de la exportación de crudo? Los hidrocarburos son el centro de la economía rusa, sobre todo de la entrada de divisas. Si no me equivoco, ahora mismo ronda el 22% de su PIB. Me puedo equivocar, no soy economista, pero si no me equivoco, ronda por allí. Y entonces, evidentemente, es una piedra angular de los presupuestos. Hemos visto cómo Rusia ha tenido que retocar sus presupuestos desde 2022, desde que comenzó la invasión de Ucrania, según se iba cortando su exportación primero a Europa y luego a terceros países, cómo se iba cerrando su flota fantasma y cada vez que la venta de hidrocarburos se iba recortando, el presupuesto ruso se iba recortando, iban subiendo los impuestos, iban subiendo los precios dentro de Rusia y las complicaciones para Moscú. La economía rusa está sufriendo y es algo evidente, especialmente el comienzo de este año. Yo creo que el comienzo de 2026 millones de rusos han entendido por fin que la economía está mal. Hasta ahora había una especie de fantasía de que la cosa no estaba tan mal, evidentemente por el estado de economía de guerra, pero a partir del 1 de enero de este año, tras una subida muy acentuada de impuestos y de precios del consumo, muchos rusos se han encontrado de bruces con la realidad, que la economía rusa está sufriendo y está sufriendo mucho. Ahora, si realmente India deja de comprar crudo ruso, es muy pronto para cuantificar ese impacto, pero el impacto se va a notar,
porque junto con China es precisamente India el principal receptor de ese petróleo, aunque lo recibía a precio de ganga, a precio muy descontado. Pero incluso así, dejar de venderlo va a ser un golpe muy duro. Insisto en que habrá que ver si esto realmente es así, porque de momento los rusos han dicho que no han tenido ninguna comunicación oficial por parte de la India y, aunque esto sea así, sustituir el petróleo ruso por el petróleo venezolano llevará un tiempo, y no hablamos de pocos meses, hablamos seguramente de más de un año. Claro, será probablemente un proceso paulatino. Marina, me gustaría que lo viéramos desde la perspectiva militar. ¿Qué impacto tendrían las capacidades balísticas de Rusia si realmente se llegaran a reducir drásticamente los ingresos provenientes del petróleo? Bueno, lo que quisiera añadir, lo que dijo Ricardo, es correcto porque todavía no sabemos cuánto tiempo tardarán las empresas petroleras de los Estados Unidos en establecerse en Venezuela para mandar el crudo a India. Y dentro de la prensa de India, la oposición dice que todavía eso no está claro y qué condiciones hay. O sea, por un tiempo puede ser que India sigue comprando petróleo ruso. Entonces, perdón, crudo ruso. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y además, es posible que Rusia podrá encontrar otro hueco, por ejemplo, fortaleciendo su acuerdo bilateral con China y aumentando su exportación de crudo a China, por ejemplo. O sea, todo es posible, no sabemos todavía qué pasos van a tomar los rusos, qué pasos van a tomar los chinos y qué pasos va a tomar Narendra Modi. Tenemos que aclarar la situación, por eso no puedo decir exactamente las pérdidas que va a sufrir la economía. Pero claro, si la economía sufre pérdidas, eso sí que afectará al sector militar. Sobre todo, Rusia tiene que fabricar drones, Rusia tiene que fabricar misiles, Rusia tiene que pagar sueldos. Entonces, todos esos sectores de industria militar, de energética, se verán afectados. No solamente los precios dentro del país, sino la capacidad de Rusia llevar a cabo una guerra a largo plazo. Y del mismo modo, digamos, se podría reducir la amenaza de que Rusia podría atacar a los países bálticos, pero esto a largo plazo. De momento no sabemos cómo van a maniobrar los rusos y tampoco sabemos cómo van a actuar otros actores porque saben exactamente que es un problema geopolítico, porque Rusia también tiene contratos con países en Latinoamérica, también está actuando prácticamente en todo el mundo intentando llenar el hueco creado por la Unión Europea. Si va a conseguir algo, no sabemos. Cuánto tiempo va a tener para adaptarse, tampoco lo sabemos. Entonces, hay muchas preguntas. Se puede suponer que sí que tendrá un impacto muy negativo en cuanto a la industria militar y a la capacidad de llevar a cabo operaciones ofensivas en Ucrania también, pero no sabemos si cuándo llegará este impacto y hasta qué punto lo vamos a ver en el campo de batalla. De hecho, el presidente chino Xi Jinping mantuvo este mismo miércoles una videoconferencia con su homólogo Vladimir Putin, según informó la agencia oficial china. Aunque, claro, no se ha revelado el contenido de la conversación. Ricardo, ¿tienes quizás detalles de esta reunión? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, lo que hemos visto, la puesta en escena que nos ha permitido ver tanto Pekín como Moscú es una puesta en escena habitual de amistad entre los dos presidentes. Putin ha tenido las palabras casi vacías de siempre, de amistad, de llevar las relaciones a un nuevo nivel, de estrechar lazos. ¿Qué diantres significa estrechar lazos? Yo creo que seguramente, y esto es especulación pura y dura, tenga mucho que ver con lo que comentábamos ahora mismo, y es que Rusia ve que se le cierra el paso al petróleo ruso, hacia el crudo ruso, hacia la India, y seguramente llega a un acuerdo para mayor venta de este crudo a China. ¿Hay detrás algún tipo de acuerdo militar?
Podría ser. ¿Hay detrás algún tipo de, de venta, compra-venta de tecnología civil y de aplicación militar? Podría ser. No lo van a decir. Y además los chinos tienen que hacer allí pues encaje de bolillos, que diríamos en España, porque podrían arriesgarse a sanciones muy severas. Y recordemos que los negocios de China con la Unión Europea y con incluso con Estados Unidos son sus principales clientes. China no puede arriesgarse a que sus empresas tecnológicas caigan en paquetes de sanciones, con lo cual va a andarse con mucho ojo. Lo que hemos visto hoy es otra puesta en escena más de esta amistad entre estas dos naciones, que se viene a sumar a lo que se ha ido produciendo desde el comienzo de la guerra. Hace poco los chinos han comenzado a ir a Rusia de turistas sin visado. Parece un paso menor, pero no lo es. Ahora Rusia está, si ya había muchos turistas chinos, ahora está completamente repleta. Está por ver si este acuerdo de amistad podrá llevarnos a que los trabajadores chinos puedan entrar en Rusia y trabajar de manera simplificada, como hacen, por ejemplo, los trabajadores de Kazajistán o Uzbekistán. Ese sí que sería un paso mayor, pero creo que estamos todavía muy lejos de ese escenario de cooperación entre Rusia y China. Un conflicto geopolítico, considerando que India y China representan la gran mayoría de las ventas de petróleo de Rusia. Ricardo Marquina, periodista en Tallinn, y experta militar Marina Mirón desde Múnich. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los televidentes, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales. Subimos estas entrevistas a X, YouTube y Facebook, y también a todas las plataformas de podcast. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión.